No me di cuenta de lo que pasaba hasta que ya estaba en el suelo. Sentí un impacto seco en la parte trasera de la cabeza, una sacudida brusca que reverberó en todo mi cuerpo antes de que la oscuridad me tragara. No hubo tiempo para procesarlo. Un segundo estaba caminando por el pasillo, al siguiente no existía nada. No sé cuánto duró. No fue un sueño, pero tampoco fue la nada. Fue un espacio sin tiempo, sin forma, donde no había colores, solo una sensación opresiva, un peso sobre mí. No veía nada, pero algo estaba ahí. No lo entendí en ese momento, pero lo supe. Había algo. Cuando volví en mí, un zumbido grave aún resonaba en mi cabeza. Abrí los ojos con esfuerzo. La luz del pasillo me pareció demasiado fuerte, casi blanca. Intenté moverme y un dolor agudo me atravesó el cráneo. Me llevé una mano a la nuca y sentí algo húmedo. Al mirarla, vi sangre en mis dedos. No mucha, pero suficiente para preocuparme. Me quedé unos segundos en el suelo, tratando de ordenar mis pensamientos. Lo lógico habría sido llamar a alguien o ir a un médico, pero el golpe me había dejado aturdido, incapaz de tomar decisiones racionales. Me repetí que no era grave, que la sangre venía de una herida superficial. No había perdido la conciencia por tanto tiempo, ¿o sí? Me levanté con dificultad y me miré en el espejo del baño. Tenía una pequeña abertura en la piel, justo donde la cabeza golpeó el suelo. No era profunda, pero dolía. Aún mareado, fui a la cocina y presioné un trapo con agua fría contra la herida. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? ¿Me caí en mi casa y me hice un chichón? Parecía ridículo. El dolor de cabeza no me dejaba pensar con claridad. Solo quería dormir. Me acosté sin cambiarme, aún sintiendo la presión en la nuca. Cerré los ojos y, casi de inmediato, el mundo se desvaneció. No soñé con lugares, sino con sensaciones. Al principio, solo había sonido. Algo profundo, constante, como un murmullo demasiado bajo para distinguir palabras. No venía de ninguna parte y, al mismo tiempo, estaba en todas direcciones. Luego, sentí una presencia. No parecía ser una imagen o algo que pudiera ver. Como cuando sabes que alguien está mirándote aunque no lo veas, aunque no haya ruido. Algo estaba allí. El suelo bajo mis pies no existía, pero al mismo tiempo estaba parado sobre algo. O tal vez era al revés. Quizás era yo quien flotaba y todo lo demás permanecía inmóvil. La presión en mi cabeza aumentó. Sentí un peso en el pecho, como si algo estuviera intentando empujarme, hundirme más en ese espacio vacío. Quise moverme, pero no tenía cuerpo. El murmullo se hizo más claro. No eran voces, era algo más primitivo, más profundo, como si el universo mismo estuviera exhalando, y de pronto desperté. Mi cuerpo estaba helado, un escalofrío me recorría desde la nuca hasta la columna. Todo estaba en silencio. Por un momento, no supe si realmente había dormido. No mencioné el sueño al día siguiente. No había nada que decir. Solo habían sido sensaciones, algo difuso, sin lógica ni imágenes concretas, pero había sido demasiado real. Seguí con mi rutina como si nada hubiera pasado. Me aseguré de limpiar bien la herida de la cabeza y la cubrí con una curita. Durante el día, el dolor de cabeza iba y venía. Punzadas agudas que se disipaban en segundos. Nada grave. Intenté no pensar en ello, pero algo me incomodaba. No sé cuándo empecé a notarlo, pero había un detalle que no encajaba. No recordaba haber despertado, recordaba haber estado en ese espacio sin forma, sintiendo la presencia de algo inmenso. Y luego, simplemente estaba en mi cama. Como si no hubiera transición entre ambas cosas. Nunca me había pasado algo así. Siempre que tengo un sueño, por raro que sea, hay un momento en el que sé que estoy despertando, ese instante donde la conciencia regresa lentamente, donde el cuerpo todavía está pesado, pero esta vez no hubo nada de eso. Solo la sensación de haber estado en dos lugares distintos, sin un punto intermedio. Pensé que era producto del golpe en la cabeza. Tal vez mi cerebro aún estaba afectado. Sí, seguro era eso. Pero esa noche volví a soñar. Fue diferente esta vez. Era una sensación de caída, pero sin movimiento, un vértigo interno que me incomodaba. No podía ver nada,
pero tampoco era oscuridad total, como cuando intentas ver en la noche sin luz. Y una tenue luz del exterior te ayuda a distinguir lo suficiente para saber dónde ir. Y luego, el murmullo regresó. No venía de un solo punto, sino de todas partes. No parecían voces, pero tampoco era ruido. Creo que más bien parecía una especie de comunicación, pero no para mí. No había imágenes en ese lugar, pero lo entendí de alguna manera. Había algo que mi pequeña mente humana no podía entender del todo. No podía verlos, no podía entender qué eran exactamente esos sonidos, pero estaban ahí. Se sentía que eran vastos. No tenían forma definida, pero su existencia era innegable. Sentí que se extendían más allá de lo que mi mente podía abarcar, más allá de lo que podía concebir como real. Extrañamente no sentía que se movieran o que me miraban. No parecían notar mi presencia en absoluto. Por un momento sentí alivio. Si no podían verme, entonces tal vez solo estaba soñando. Tal vez mi cerebro estaba procesando el golpe de alguna forma extraña, pero entonces el murmullo se detuvo. No fue de golpe ni abruptamente, sino como si se disipara lentamente en el aire, como si hubiera algo más importante que debía ocupar su atención. Y en ese instante sentí una opresión sobre todo mi cuerpo. Era tan agobiante que sentí miedo. Sabían que estaba allí. No podía verlos, o al menos no podía entender lo que eran. Tampoco podía entenderlos, pero ellos me habían percibido. La fuerte ansiedad que tenía hizo que el sueño terminara. Abrí los ojos abruptamente, con la piel erizada. La habitación estaba en completa calma. No había ruido, solo podía escuchar el fuerte latido de mi corazón y una sensación de insignificancia que no podía describir. Intenté calmarme, me levanté lentamente, mi cuerpo estaba frío y sin fuerza. Caminé a la cocina por un vaso de agua para tranquilizar la ansiedad que tenía. El cuerpo apenas me respondía. Jamás había soñado algo así, y mucho menos había sentido tal opresión. Me senté y me quedé observando a la nada. No volví a dormir el resto de la noche. Los días pasaban, pero la sensación no se iba. Me repetía que eran solo sueños, que mi mente estaba reaccionando al golpe, pero algo en el fondo me decía que no era tan simple. La herida en la nuca ya casi se había cerrado. Apenas quedaba una costra delgada, pero el dolor de cabeza persistía, a veces leve, otras como punzadas repentinas que me sacaban de lo que estuviera haciendo. El cansancio se estaba acumulando. Esa noche, cuando me acosté, traté de mantener la mente en blanco, respirar hondo, no pensar en nada, quedarme dormido rápido. Pero no funcionó. Y cuando por fin me venció el sueño, volví a estar ahí. Esta vez había un sonido, no como el murmullo de antes, sino algo más irregular, más orgánico, como un goteo, pero sin agua. Un ritmo que no tenía patrón, pero que se sentía intencional. No podía ver nada con claridad. Mi percepción seguía atrapada en esa penumbra. El vértigo estaba ahí otra vez, esa sensación de caer sin moverse. El cuerpo me pesaba, aunque no sabía si realmente tenía un cuerpo en ese lugar. Y luego vino a mí una sensación nueva de movimiento, no mío. Algo más estaba moviéndose en algún punto que no podía ubicar. No era sonido lo que lo delataba, sino la percepción de que el espacio estaba cambiando, como cuando alguien entra a una habitación en completa oscuridad y aunque no lo veas, sabes que está ahí. La presión en mi pecho aumentó. No podía verlos, no podía entenderlos, pero ya no estaban estáticos. No sabía si estaban acercándose o simplemente existiendo de otra manera. No podía soportarlo. Esa opresión, esa sensación de que algo más estaba allí conmigo. Ya no se sentía como un simple sueño de terror. Es más, se sentía tan real que cada vez me cuestionaba si realmente estaba soñando. Pero de cualquier manera mi cerebro me gritaba que aquello existía. La incapacidad de comprender hizo que algo en mí colapsara, y el sueño terminó. Desperté con la garganta seca. La habitación estaba en completo silencio, pero mi cuerpo no lo sentía así. Era como si algo siguiera ahí, aunque no pudiera percibirlo. Me senté en la cama, tratando de calmar la respiración. Caminé a la cocina.
El vaso de agua de la noche anterior seguía en la mesa. No me había dado cuenta que había más cosas. La casa parecía más desordenada. La falta de sueño estaba arruinando mi mente. Estaba desgastándome demasiado. Pero, ¿qué podía hacer? No quería dormir, pero el cuerpo no aguantaría mucho más. Y lo peor de todo era que ellos ahora se movían hacia mí. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que el cuerpo no pudiera más. Había intentado resistirlo. Me mantuve despierto hasta que el dolor de cabeza se volvió insoportable, hasta que los ojos me ardían y todo en mi cuerpo me pedía descanso, pero sabía lo que pasaría si dormía. No quería volver ahí, pero al final cerré los ojos y caí otra vez. El sonido fue lo primero que percibí. Esta vez no era un murmullo, era algo más denso, más profundo. Parecía envolverme, como si no viniera de afuera sino desde dentro de mi cabeza. No era exactamente un ruido, pero mi cerebro lo interpretaba así. Algo sin palabras, sin significado, pero que de alguna forma era comunicación. No sabía si ellos me estaban hablando o si solo estaba percibiendo algo que nunca debí percibir. El movimiento seguía ahí. Esta vez lo sentía más claro. Algo estaba desplazándose en ese espacio sin forma. Ya no era una sensación vaga. Ellos se movían. Aunque no podía verlos, sabía que estaban más cerca. El peso en mi pecho era asfixiante. Intenté despertarme, pero mi cuerpo no reaccionó. No podía abrir los ojos. No podía moverme. Creo que ya no estoy soñando. Me sentí atrapado en este espacio. El sonido se intensificó. Era una vibración en el espacio, en mis huesos, en mi mente, en cada célula de mi ser. Ellos ya estaban conscientes de mi presencia, y entonces, por primera vez, sentí que algo trataba de entenderme, o eso es lo que yo creía, como si algo intentara abrir mi mente, forzar su entrada, no con simples palabras ni con imágenes, sino con su mera presencia. Era demasiado. La incomprensión, el peso en mi pecho, la certeza de que algo incomprensible estaba queriendo entrar en mi mente de una manera que no podía resistir. Fue cuando algo dentro de mí se rompió. No recuerdo si grité, solo recuerdo que, finalmente, desperté. Me senté de golpe en la cama, mi corazón latía como loco. Las manos me temblaban. Me tomó unos segundos entender dónde estaba. Mi cuarto estaba más desordenado. No recordaba haber tirado nada al suelo, pero había cosas fuera de lugar, como si alguien hubiera estado aquí mientras dormía, o como si yo mismo hubiera hecho algo sin darme cuenta. Intenté respirar hondo, pero la ansiedad era sofocante. Ya no tenía control de nada. No quería dormir nunca más, pero sabía que no podría evitarlo. Ellos sabían que yo existía, y cuando durmiera otra vez, ellos estarían esperando y sé que no me dejaran ir.